Buenas tardes, como cada domingo, volvemos con nuestro informe semanal, viendo un poco noticias, qué ha pasado la semana pasada, qué esperar de la semana que viene, resultados, ver un poco también qué ha sucedido, sobre todo en los índices. También analizaremos a detalle el petróleo, tiene muy pendientes de la inflación y del mercado. También veremos cómo han cambiado las probabilidades en los tipos de interés y analizaremos algunos valores que tienen mucho potencial y que pueden tener muy buen punto de compra en las próximas semanas. Soy Álvaro Iglesias, llevo más de 7 años invirtiendo en los mercados financieros y en este canal comparto información de valor para que puedas tomar las mejores decisiones como inversor. Ahora sí, comenzamos. Bueno, como podemos ver un poco la semana pasada, vamos a ponerlo en gráfico semanal, este mapa de calor. Hemos visto pues en semiconductores, brotes verdes, recuperación de algunos valores, también Nvidia ha recuperado un poco de terreno, pero bueno, un simple un 1%. Micron, una acción que analizaremos en profundidad más tarde, ya que esta semana que viene presenta resultados. Vamos a ver qué tal lo hace. Acciones como CrowdStrike, también recogiendo un poquito toda esa parte de pérdidas o caídas que llevábamos. Luego Palantir ha caído un poco después de esa subida que llevaba casi de un 10% aproximadamente de las últimas semanas. Vamos a ver si desde ahí constituye un suelo, un nuevo soporte y la podemos ver cerca de los 170, 180 en las próximas semanas. Luego en general, como podemos ver, sectores como financiero, healthcare, industriales, bastante perjudicados con grandes caídas como podemos ver del 7, del 9%. Seguimos ahí en esa tendencia lateral bajista, un poco vamos a ver si se mantiene y si no pierde soportes de largo plazo para poder posicionarnos en las mejores compañías. Como vemos aquí el viernes, a un día, vemos que las tecnológicas otra vez sufrieron. Los viernes ya sabéis que Trump es cuando desata un poco esa furia, como es el plan que tiene estipulado, y no sabemos un poco qué puede pasar. Creo que está jugando sus cartas de una manera inteligente, ahora se ha centrado en atacar la isla de Kar. Sobre todo teniendo muy en cuenta no destrozar o no destruir la parte petrolera de la isla, que es el valor fundamental, ya que construirla y volver a hacerla de cero sería un coste muy alto. Entonces vamos a ver cómo siguen jugando sus cartas tanto Estados Unidos, Israel e Irán en esto, y vamos a ver si podemos ver a lo largo de esta semana y la que viene una pequeña desescalada donde ya el control y el peso de esa furia y de esa fuerza de Estados Unidos pueda cerrar el conflicto. Así que también por eso estamos muy pendientes de todas las acciones del sector defensivo, también industriales, y ver un poco todo eso cómo va afectando a la tecnología, que en estas últimas semanas es la más perjudicada. Ahora pasamos a ver la encuesta AAI, un poco donde vemos el sentimiento del mercado, cómo están los inversores. Como he comentado en otras ocasiones, esta encuesta se realiza hasta el miércoles, jueves y se publica el jueves, entonces por eso no tenemos los datos actualizados. Este viernes ha sido un poco también con varias caídas, pero bueno, vemos que ahora sí, esto es lo que yo quería un poco seguir viendo. Ahora sí pasamos del 35,5% de bajistas a un 46,4%. Ahora sí que ya podemos notar ese miedo y esas preocupaciones en el mercado. Creo que puede ser un buen momento para incorporarnos a posiciones, para aprovechar la liquidez que tengamos en nuestras carteras y comprar empresas con mucho potencial, ya que verla un poquito más de 50 ya sería un gran indicador de compras. Así que nada, los alcistas van perdiendo fuerza y los neutrales también en base a los bajistas. Seguimos viendo un poco el sentimiento de mercado con el índice de la CNN, el VIX, lo vemos ya en extremo miedo. Me gustaría verlo en la base más de extremo miedo, me gustaría algún repunte todavía del VIX. Ya hemos tenido esta semana uno, superando los 30 si no me confundo. Vamos a ver si sigue un poco ahí con esa parte de lateralidad y tenemos otro repunte que nos permita que los niveles de miedo bajen un poco más para obtener mejores oportunidades y que la corrección respete soportes. Hacía tiempo que no lo veíamos ya en miedo extremo, a pesar de todas las turbulencias de estos meses, pero bueno, creo que puede ser una muy buena oportunidad para vigilar y analizar grandes valores. Seguimos con el ratio put call. Yo estoy siguiendo mucho, como sabéis, los mercados de opciones. He abierto varias posiciones, sobre todo en valores como Palantir, que es uno de los valores principales de mi cartera, donde me permite abrir y cerrar varios contratos. Entonces lo estoy utilizando tanto para recoger primas como para abrir posiciones a largo plazo con opciones.
Como vemos aquí un pequeño repunte del ratio put-call, también muy en línea con lo que os he ido comentando del VIX y la parte de la encuesta, vemos ya ese sentimiento bajista que empieza a aflorar cada vez más, ya estamos cerca del 95, bueno, estamos en el 95, cerca del 1, ese que os comentaba, niveles de 1 o superiores, como hemos podido ver en otras ocasiones, suelen indicar esa necesaria reversión a las medias para purgar un poco y volver a ese equilibrio del mercado, que como os he comentado en otras ocasiones es un poco a lo que suelen tender tanto índices como valores. Cuando se despegan mucho de las medias necesitan esa reversión para poder seguir con los movimientos. También otro indicador muy interesante, como veis, todos se alinean, ese miedo nos puede dar ese sentimiento contrarian para poder entrar en el mercado y sacarle mucha rentabilidad a este 2026 todavía, que creo que podemos estar en un buen punto de compra muy, muy pronto. Pasamos a la herramienta de la Fed Watch. De la Fed, muy importante, vamos a ver qué perspectivas hay con los tipos. Se han movido mucho esta semana, vamos a ver cómo en otras ocasiones el agregado, un poco de probabilidades. Como veis, cada vez se están alejando más esos recortes de tipos de interés. Antes teníamos casi al 80-90% hace unos meses que se iban a bajar en junio, incluso en abril. En julio había cerca de un 96% de probabilidades y veis cómo están cambiando, están alejando. Todo este conflicto le está sentando un poco al mercado de esta manera que hace que no les permita bajar los tipos de interés. Como veis, ya tenemos la próxima bajada, se espera en diciembre. Vamos a ver si cambia un poco el mercado, si la inflación está totalmente controlada, que es uno de los mayores indicadores o es el mayor ratio que está mirando y siguiendo la Fed para que no se dispare, y la guerra lo único que puede es incrementar eso a través de subidas, sobre todo en combustibles, como veremos ahora, pero bueno. Creo que esas bajadas son necesarias. Vamos a ver si no cambian estas perspectivas y nos vamos a un escalón superior. Y las bajadas de tipo lo único que harán es beneficiar un poco al mercado y sobre todo a esas small caps que seguimos tanto. Vamos a ver cómo terminan estas perspectivas y cómo van avanzando en base a las semanas que tenemos por delante. Creo que una desescalada pronta del conflicto ayudaría muchísimo a que estas estadísticas cambiasen y que pudiésemos ver antes de verano, incluso antes de otoño, una bajada de los tipos de interés. Continuamos un poco con el calendario económico para la semana que viene, sobre todo fijarnos mucho en todos los datos de desempleo. También vamos a ver, como os comentaba en la reunión de la Fed, qué indican con los tipos. Creo que, y todas las estadísticas lo indican, y el mercado tal y como está, que van a mantener tipos. Sería una gran sorpresa si los subiesen y también una gran sorpresa si los bajasen. Yo creo que se van a quedar ahí. Veremos también y estaremos muy atentos a las conferencias y a todos los statements que presente la Fed, porque nos darán ese pulso y esa vista hacia el futuro del mercado. Creo que puede ser muy interesante. También tenemos el PPI el miércoles, creo que el lunes y martes no tenemos datos importantes. El jueves tenemos también con los jobless claims, vamos a ver cómo sigue el mercado, un poco de trabajo. Así importantes también las venta de casas nuevas, a ver cómo está el mercado, sobre todo de real estate, que yo he visto ya algunas gráficas e indicadores que se está un poco convirtiendo en valoraciones, por así decirlo, de burbuja. Vamos a seguirlo muy de cerca, vamos a ver qué pasa con toda la parte de los créditos de los bancos y esos préstamos hipotecarios, cómo se están gestionando y cómo funcionan. El sábado, palabras de Powell, vamos a ver qué nos cuenta. Poco a poco se irá despidiendo, creo que si no recuerdo mal, su mandato termina en mayo, así que vamos a ver que no nos haga ninguna jugada de última hora y tenga todo bajo control para un buen relevo con Kevin Warsh. A ver en qué estado llega Kevin Warsh y con qué perspectivas o cambios propone a la Fed. Muy importante, como he dicho en otras ocasiones, fijarnos en los datos de desempleo sobre todo y escuchar las perspectivas de la Fed para los tipos de interés, que son ahora mismo las dos piezas clave del mercado que pueden hacer que se mueva mucho. En cuanto a earnings, seguimos en temporada de earnings, como podéis ver aquí en el calendario de marzo, todavía nos quedan un par de semanitas, 3, hasta también que presente Nike a finales de marzo. Pero bueno, esta semana hemos tenido así por destacar empresas grandes como puede ser Oracle, batiendo expectativas. En revenue
justo o en línea casi con expectativas, y luego EPS un 15% por encima. Así que bueno, buenos resultados, el mercado todavía no confía. Creo que Oracle puede ser una buena compra a largo plazo. Vamos a seguir analizándola y cuando el precio nos indique haremos una entrada y nos posicionaremos en ella, ya que creo que es una empresa que tiene mucho potencial de futuro. Luego otra compañía el jueves como Adobe, también presentando resultados muy similares a los de Oracle, muy en línea y superando NPS también, pero el mercado no considera que sean suficientes. Está esperando más, llevan grandes caídas. Hasta que no hagan un buen suelo y retomen un poco esa senda alcista de medio o corto plazo, valores a no tocar y vigilar. También otros valores interesantes como UiPath, que yo he tenido en cartera presentando muy buenos resultados, pues superando revenue y la parte de PS un 50% por encima. Ya en positivo, una compañía a seguir y que va a ser vital en esta carrera por la inteligencia artificial y sobre todo software e infraestructura. Así que a vigilarme a detalle. Para la semana que viene todavía tenemos todos estos resultados. Sobre todo yo me centraré, como comentaba antes, el miércoles en Micron. Es una compañía que quiero incorporar a cartera. Está cerca de máximos o si no en máximos. Ahora luego veremos su gráfico. Pero bueno, creo que nos puede sorprender mucho con los resultados y lo puede hacer muy bien. La parte de memoria es vital para toda la inteligencia artificial y sin ella pues no podemos hacer nada, ni correr los modelos, ni hacer que evolucione esta inteligencia artificial. Así que serán empresas clave todas las que gestionen memoria. También creo que está Samsung, está Western Digital, SanDisk también estaba por ahí, Seagate. Hay compañías muy interesantes. Micron a vigilar y vamos a ver qué presenta. Leeremos y escucharemos su conference call, así que a vigilar. Luego otras compañías también muy interesantes, pues algo de consultoría como Accenture tenemos por ahí, Alibaba el jueves también, Oclo presenta el martes, Lululemon, una compañía muy castigada en los últimos meses, incluso años podríamos decir. El lunes, así, nada que tengamos nosotros en el radar, echaremos un vistazo igual a Dollartree o a Semtech y poco más. Pero bueno, ya cada vez van presentando compañías un poco de menos importancia o menos seguidas en el mercado, pero bueno, de todas maneras nos pueden dar mucha información sobre todo esos sectores. Así que las vigilaremos y analizaremos alguno de ellos en detalle. Vamos ahora a analizar rápidamente los índices, pasamos a verlos muy rápido como otras semanas, el QQQ, el SP500, también veremos el Russell, veremos un poco el petróleo y algunos valores muy interesantes, tanto de gran capitalización como media y baja capitalización, a vigilar en las próximas semanas, ya que creo que están configurando unos patrones de acumulación muy interesantes y en caso de acompañar el mercado y las noticias y sobre todo esa desescalada del conflicto, creo que pueden ayudar a superar máximos, incluso que los veamos muy por encima. Así que vamos a ello. Bueno, el Nasdaq, como veíamos semanas pasadas, esta semana ha corregido un poco, vamos a verlo en semanal si os parece, pero sigue ciñendo toda esa parte, muy pegadito a máximos, ahora mismo apoyándose en la media de 40 sesiones. En la media de 40 sesiones sigue acumulando en rango, no quiere subir, intentó esta semana, como veíamos a principios de semana, ahí con un buen rebote, donde el mercado estaba muy alcista, se esperaba una desescalada ya del conflicto, Trump anunciaba que todo estaba bajo control y que pronto iba a acabar, pero bueno, hemos visto que no es así del todo. Creo que tiene más control del que parece Trump. Vamos a ver si lo ejerce rápido y consigue todo lo que se ha propuesto. Sabemos que hay conversaciones con Rusia, con China, que un poco está esa parte toda pactada y muy bien colaborada. Ahora Rusia empieza a pedir un poquito más, que quieren ser ellos los que guarden el uranio de Irán. Pero bueno, creo que Trump no va a perder ni un ápice de poder, ya sabe que ahora mismo tiene la sartén por el mango. Esperemos que no le cueste mucho esta guerra y que la pueda cerrar pronto. Como vemos, en el Nasdaq se está comprimiendo este rango cada vez menos volátil, sigue ahí ciñendo. Sería muy interesante que esta semana retomásemos poco a poco esa búsqueda de la media de 40 sesiones en diario. Sigue muy lateral, pero bueno, esa parte de romper el rango por arriba creo que nos llevaría de nuevo a máximos. Muy importante a vigilar, no perder esa parte de la media de 200 sesiones, tiene que actuar como soporte. En caso de perderla, habría que vigilar muy bien las carteras y en caso de que nos dé venta, vender y esperar en liquidez hasta que pueda recuperarse y encontremos posiciones
con tendencia alcista y fuerza relativa en el mercado. Así que nada, seguimos lateral, un poco difícil de operar este Nasdaq con ese rango justo pegado por debajo de la media. Vamos a ver si acumula fuerza y lo podemos ver en las próximas semanas arriba. Pasamos ahora a ver el SP500, como comentábamos otras semanas, ha ido rompiendo soportes, un gráfico muy parecido al del Nasdaq, con más debilidad en las últimas semanas y días. Podemos ver esas últimas dos velas ahí ya que se están pegando a la media de 200 sesiones, como he comentado también en el Nasdaq. Dos valores o dos soportes a vigilar muy importantes, es que no pierda la media de 200 sesiones, y luego tendríamos este soporte un poco más de medio plazo. Vamos a ver que no pierda los 6.500, en caso de perderlos tendríamos que prepararnos y salir del mercado para ver un poquito más de caídas, o ver si desde ahí recupera rápidamente y tenemos una vuelta a nube. Creo que la vuelta a nube será bastante compleja. También creo y que he analizado que en los últimos conflictos bélicos siempre ha pasado un poco lo mismo. Tras el conflicto o cuando ya se estima que va a acabar, esas inyecciones de liquidez y ese sesgo positivo o alcista de todos los inversores es un catalizador perfecto para volver a ver en máximos a los índices. Vamos a ver qué tal lo hace, lo sigue haciendo tanto el Nasdaq como el SP500, pero muy importante no perder esa media. En caso de verla, que no la perdamos, que solo sea intradía, que no sea cierres, pero bueno, muy importante a vigilar. Sigue también ese rango un poco lateral bajista, vamos a decir, vamos a ver si pinta ahí ese canal, que podríamos estirar esta directriz un poquito más allá, y en caso de verla y en caso de ver superar esta directriz podríamos incorporarnos. Ahora vamos a bajar este soporte un poco a la media para tenerla ahí bien vigilada, pero bueno, sabéis que tenemos un margen chiquitito con esos 6.500 puntos que no deberíamos perder. Pasamos a ver ahora el Russell, el índice de las 2.000 empresas de pequeña y mediana capitalización. Como podemos ver, un gráfico con una pinta similar a los anteriores, con esa caída en las últimas semanas sobre todo, entrando mucho volumen el jueves en la caída, yo creo con ese miedo que se extendía y ese un poco descontrol en el conflicto bélico. Pero bueno, creo que también tenemos un buen soporte en la vela del día 3, del día del 9 de marzo, así que vamos a ver que respete esa parte. Vamos a pintar aquí un pequeño soporte que no nos gustaría perder, si no podríamos verla al índice, y esto afectaría a todas las compañías que están en él, hacia la media de 200 sesiones. Sería una caída interesante para posicionarnos en las acciones. Yo creo que podemos ver una caída de un 4%. Pero bueno, también vamos a ver si hace ese rango lateral, si se mantiene por ahí, acumula un poco de fuerza, ya que como veis está siendo bastante volátil, se están ampliando esas bandas de Bollinger y hace que sea también difícil de operar el índice. Pero bueno, creo que puede encontrar un soporte desde ahí, como hemos visto en otras ocasiones, y en 3-4 días recuperar y estar por encima de medias. Así que seguiremos estas small caps, que son las que mayores rentabilidades nos pueden dar este 2026. Pasamos a ver ahora rápidamente los futuros del petróleo, que está teniendo un poco en vilo al mercado y sobre todo a los consumidores. Mucha gente que, a pesar de no operar en bolsa ni estar pendiente de los mercados, está viendo cómo ha subido en 2 semanas entre 20, 30, 40, incluso creo que 50 céntimos por litro, que es una barbaridad. Todos utilizamos el vehículo en mayor o menor medida y esto afecta bastante a la inflación. Vamos a ver si consigue un poco corregirse. Tuvimos este repunte que llegó hasta los creo que 120 si no recuerdo mal, o incluso un poco más. Cayó bastante después de esas palabras de Donald Trump y un poco de ese control y esa gestión de los distintos pasos o estrechos que hay que drenan o que permiten el transporte del crudo. Hemos visto este repunte, que es el que está afectando un poco también al mercado, porque sigue habiendo esa incertidumbre y no se sabe el grado de alcance o de desescalada que puede seguir teniendo este conflicto, pero bueno, vigilaremos. Yo tengo indicado aquí con distintas alertas, otra vez a superar esos 100, volvería a traer más miedo y más inflación posible al mercado. Puede ser algo que estar preparado y ver un poco cómo se mueve el mercado. Me gustaría verlo por debajo de 80 en las próximas semanas. Creo que va a ser difícil tal y como está el mercado, y sabéis que aquí, como suele indicar el perfil,
el mayor volumen estaba en esa parte de 60, cuando la ha roto debido a todo ese volumen corto de operaciones, ese pequeño volumen o tamaño de perfil de volumen en el VD-Last de este índice, de este futuro concretamente, ha hecho que se disparase mucho más rápido. Vamos a seguir viéndolo y vigilándolo, pero bueno, no son buenas noticias a pesar de que quieran decirnos que sí, ya que de una manera u otra es algo tangible y que podemos ver en el día a día todos. Ahora vamos a analizar unos valores interesantes. Vamos a comenzar por Micron, esta tendencia alcista espectacular que lleva teniendo el valor, una acción que creó un muy buen rango, esa especie de suelo redondeado, incluso taza con asa, hace unos meses. Dio ahí una entrada clarísima, volvió a retestear medias, creo que ahí se acumuló y entró mucho capital de grandes manos, y ahora vemos con esta subida que lleva, que supera ya creo que es el 200% o incluso más, y como vemos el volumen como está entrando en mensual. Si nos vamos al semanal podemos apreciar mucho mejor toda esa subida, y cómo ahora está haciendo esa otra pequeña caja de Darvas, ese pequeño rango lateral de acumulación donde cada vez que cae vuelve a entrar mucho capital. Esta semana presenta resultados, creo que puede batir fácilmente estimaciones. Lo vigilaremos de cerca. Yo tengo aquí también alertas para ver en qué punto y cómo vienen esos posibles gap tanto al alza y a la baja. Las bandas de Bollinger van estrechándose un poquito más. En caso de verla por la zona de 445 y superar con fuerza y volumen, podríamos posicionarnos con una parte de nuestro capital en liquidez para esta acción. Creo que lo puede hacer muy bien en los próximos meses, incluso años. Tiene grandes ventajas competitivas y una muy buena posición en el mercado. Como podemos ver, el último día entró bastante volumen, así que a vigilar. Presenta resultados el 18, así que la seguiremos muy de cerca. Empresa muy potente. Luego otras acciones también muy conocidas están ahí en esos canales. Por ejemplo, vamos a ver rápidamente Tesla, vamos a ver cómo va ciñendo, apoyado en la media de 200 sesiones, me está gustando mucho. También, como veis, la estoy vigilando y la tengo marcada con alertas muy cerca. Yo buscaría compras por encima de esta media, por encima de los 415, 417. Creo que ahí lo puedo hacer muy bien, con un buen soporte luego en esa media, y desde ahí retomar a máximos, incluso buscar nuevos máximos en los próximos meses. Una compañía que puede traer muchas novedades este 2026 y 2027, y sobre todo vigilando mucho esa parte de robots, que creo que pueden solucionar muchos problemas de los que estamos teniendo en las distintas industrias y sectores, como por ejemplo puede ser la mano de obra cualificada o mano de obra menos cualificada para puestos más sencillos. Como comento en otras ocasiones, el canal sería muy interesante romperlo, las bandas de Bollinger ciñéndose mucho, así que acción a vigilar. Otra compañía que llevo comentando en las semanas pasadas es AMD. También, como veis, tengo aquí algunos objetivos pintados, algunos que ya se cumplieron. Es una acción que tengo en cartera, pero bueno, que quiero acumular más. Me encanta que no estén perdiendo las medias de 200 sesiones y se apoyen ahí. También tiene una pequeña divergencia alcista activada. Vamos a ver si para que la active realmente tiene que superar los 215, 218. De momento solo la tenemos pintada, así que nos gustaría que no rompiese esa media de 200 y desde ahí siguiese ciñendo y haciendo ese rango lateral para, cuando el mercado lo permita, volverla a ver en máximos. Otras acciones, como he comentado en otras ocasiones, como Palantir, también muy interesante, sigue ahí en ese rango, se ha hecho fuerte en la media de 325 y va por la media de 200, donde se ha chocado una vez. En caso de superarla, también podría ser un muy buen punto de compra. Creo que está ahora haciendo este pequeño suelo o esta pequeña acumulación de grandes manos para volver a máximos. Una compañía muy fuerte y con muchas expectativas y potencial de futuro. Luego otras compañías más pequeñas, como por ejemplo una que estoy siguiendo muy a detalle. La semana pasada ya os indiqué una en la que entraba en mi cartera y ya llevamos un 30%, que es Amprius, ahora la veremos rápidamente. Pero bueno, otra compañía que creo que lo puede hacer muy bien para estos próximos meses y que presenta resultados esta semana, bueno, la semana siguiente creo que es el 25, pero a vigilar. Vemos cómo están ciñendo esta parte de las bandas de Bollinger, cada vez se van estrechando más y lo vemos en gráfico de 4 horas mucho más apretado, con velas con un volumen alto en las compras, alguna también recogida. Creo que es el rango perfecto y la estructura perfecta de acumulación de institucionales. Así que casi seguro que en estas semanas entremos, ya que yo creo que los earnings van a ser el catalizador perfecto para verla en máximos. Una acción centrada sobre todo en esa parte de comunicación, de satélites, de
de toda la parte, como bien dice el nombre, ondas, de sistemas wireless y toda esta parte de privacidad que lo puede hacer muy bien. Así que a vigilar, ¿eh? Compañía muy interesante porque creo que puede hacer una cosa muy similar a la que ha hecho Amprius esta semana. Como visteis, nosotros entramos en esta posición, ya lo tenemos marcado aquí en el sistema, en sobre 14.70, 14.90, y luego volvimos a piramidar en esta raya verde que podéis ver, ya que superaba máximos anteriores. Creo que ya le ganamos ahí un buen porcentaje, a pesar de las caídas de los últimos 2 días, pero bueno, ya veis que tiene objetivos a cerca de 28. Seguiremos viéndola, una empresa de baterías de litio muy interesante. Mirad qué volumen ha entrado a pesar de que vaya cayendo, pero creo que lo puede hacer muy bien en los próximos meses. Otras compañías interesantes, vamos a ver, por ejemplo, comentaba Microsoft. Otras compañías como Microsoft haciendo también ese suelo, que tiene también una posible divergencia alcista. Vamos a ver que no lo pierda. Una mala vela ha sido el viernes, pero como veis el volumen es bajito, cada vez va cayendo más, se va secando un poco más. Los indicadores siguen indicando hacia arriba y un poco con esa tendencia alcista. Vamos a ver que la podamos ver rompiendo esos 418, 420, donde nosotros tenemos una señal de compra. La estamos operando actualmente también con opciones de venta, creo que opciones de venta a 375, 380 tenemos alguna, así que seguiremos ahí recogiendo primas en caso de que no pierda esos niveles. Otra acción también que podemos ver, que está haciendo un canal bajista muy interesante y de romperlo, podríamos verla a buscar nuevos máximos, acción en la que está posicionado el gran inversor Bill Ackman. Nosotros también tenemos una pequeña posición en nuestra cartera, ya que creo que puede estar configurando un suelo y este canal puede ser el catalizador perfecto para romperlo y encontrarla en máximos. Como veis, aquí yo la estoy siguiendo que no pierda, no me gustaría que perdiese la media de 20 semanal por lo menos, y verla pegadita a las bandas de Bollinger en la parte alta para buscar rupturas. Uber, otra compañía con muy buenos ratios y creo que tiene una gran posición en el mercado, donde cada vez va a poder ir introduciendo nuevos productos y servicios acorde a pues, toda la tecnología y hardware que viene, como pueden ser los coches autónomos. Otras compañías como Amazon, la semana pasada rompiendo, donde nos incorporábamos, pero bueno, esta semana con algunas caídas, ahí retesteando niveles inferiores. Vamos a ver si no la vemos por debajo de esos 205, donde creo que también hay un buen soporte con opciones, y vuelve a retomar a máximos. Una compañía que también, para cerrar, muy interesante, Envis, que nos ha dado muchas alegrías el año pasado con subidas de triple dígito y que hemos incorporado hace un par de semanitas en cartera en una de estas rupturas, creo que fue en esta concretamente, donde amagó con romper el rango y parecía que se iba a calmar ya o terminar el conflicto, y nos posicionamos ahí con creo el 50% de la posición habitual. Volvió a retestear la media de 200 sesiones y esta semana abrió con un gap de cerca del 10% debido a una noticia muy interesante, un acuerdo con Nvidia para los próximos años que hacía que la empresa finalmente rompiese con gran volumen, como podemos ver en este indicador, donde entrasen grandes manos y que esperemos que nos permita por lo menos cumplir este objetivo de 132 y verla pegadito a máximos. Creo que ahí podría hacer un rango de acumulación lateral o una pequeña caja de Darvas y nos podría permitir piramidar la posición. Una empresa muy interesante también a vigilar. También otras compañías como Iren, que lo están haciendo bastante bien, no están perdiendo soportes, tienen mucho potencial de futuro, creo que están acumulando toda esa subida que llevábamos con esa corrección, no ha perdido niveles FIBO, así que también a vigilar. Creo que estoy dando muchos valores contándolos por encima para que cada uno ya con su sistema profundice y pueda analizarlos, pero con gran potencial. Por último, una compañía que lo ha hecho muy bien estas últimas semanas, que tenía una estructura muy interesante, rompiendo máximos, también estaba ahí consolidando por encima de media. Esta es una de las estructuras que más me gusta, esta pequeña taza con asa podríamos llamar, a pesar de que aquí el rango luego será un poquito más grande, pero bueno, creo que tiene un objetivo bastante ambicioso, cerca de 40, y que creo que es solo el inicio de esta tendencia. Rompió esta estructura que teníamos también un
un pequeño triángulo que podíamos ver aquí, siempre apoyado en medias, y bueno, ahora está corrigiendo y retesteando otra vez esa antigua resistencia y convirtiéndola yo creo que en soporte. Me gustaría verla consolidar en rango, como os comento en otras ocasiones, para poder piramidar la posición. Pero bueno, una compañía también muy interesante y que creo que debemos por lo menos vigilar para incorporar en cartera más. Bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí. Por último, voy a analizar rápidamente el VIX en gráfico diario. Como podéis ver, ese repunte que justo comentaba el domingo pasado, que necesitamos un repunte acerca de los 30 para ya sentir o purgar todo ese miedo, donde saliesen las manos débiles del mercado. Creo que así ha sido. Sigue con esa tendencia alcista, creo que lo podemos ver otra vez con un repunte más alto. A mí me gustaría incluso que superase ese repunte, incluso intradía lo recuperase. Eso nos daría pues un gran... nos confirmaría esa capitulación del mercado y ya nos daría paso a posicionarnos con el 100% de la liquidez que tengamos. Creo que es otro indicador o índice que siempre vigilamos mucho, como hemos comentado en otras ocasiones, ya que mide un poco el miedo y esa volatilidad del mercado. Con esos repuntes lo que nos puede dar es momentos idóneos de compra para aprovechar y en esa reversión a la media de este indicador. Así que nada, todo dependerá un poco estas semanas de lo que comente la Fed en esta reunión que tiene, creo que es el miércoles. Y también veremos un poco los papers que presenta, así como todo, estar muy pendientes al conflicto en Irán y ver cómo va fluctuando el precio del crudo, que creo que será uno de los indicadores del mercado que nos permitirá ver hacia dónde puede tender esa probabilidad de los tipos de interés. Esta semana, análisis muy rápido, un poco por encima de todo. Quería tocar valores para que luego cada uno indague más y haga su análisis de forma detallada, pero bueno, como siempre digo, disclaimer, esta vez lo he dejado un poco para el final. Nada de lo que veamos aquí es asesoramiento financiero personalizado, nada de recomendación de compra. Yo puedo tener valores que estoy comentando en estos vídeos, pero bueno, sobre todo tenéis que hacer vosotros vuestras diligencias y vuestros análisis a detalle para hacer las entradas o salidas oportunas que queráis del mercado. Así que muy importante siempre cada uno analizar y evaluar sus posiciones para obtener las mejores rentabilidades del mercado. Así que nada, creo que lo dejamos hasta aquí por hoy. Esta semana quiero traer vídeos, no me está siendo posible grabar entre semana por el trabajo y demás, pero bueno, voy a intentar hacer un esfuerzo y aunque sean vídeos cortos, un poco más educativos, informativos e incluso formativos, para que podáis también ir viendo un poco más cómo yo analizo, los procesos que sigo, mi sistema, un poco esa parte que creo que de opciones que puede ser muy interesante, ya que te permite apalancarte y ciertas operaciones incluso pueden tener menos riesgo que las que a veces asumimos teniendo pérdidas en cartera con distintas acciones. Así que nada, voy a ver si puedo comenzar con una serie de vídeos esta semana para que tengáis toda esa información y que podamos aprovechar todo este potencial que creo que puede tener el 2026 en el mercado. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale un like y suscríbete. Nos vemos en la próxima semana y esta semana espero subir contenido. Un saludo.